historia. Y aunque le fallo y le duele, vuelve con sus pinceles pa' pintar la sonrisa en mi rostro. Ya no aguanto más y me postro ante su nobleza rodeada de luz, y en su espalda mi peso de cruz. Te pregunto humillando: Jesús, ¿por qué me amas tanto? ¿Por qué me abrazas cuando te fallé? Si ante el deseo tu vida callé y me abrigas con tu manto. ¿Por qué me amas tanto? Oh, ¿cómo es que pagas mi precio cuando te debo con creces? ¿Cómo me otorgas favor cuando no se merece? Gracias, oh, por amarme tanto. Hola, hola, ¿cómo les va? Dios les bendiga. Quien habla, el pastor Pedro. Bueno, bienvenidos al programa Movidas de Fe. A donde sea que nos esté viendo, en cualquier parte del mundo, en cualquier parte, en la situación que sea, no sé qué lugar y qué hora nos estará viendo, pero bueno, bienvenidos al programa Movidas de Fe. Queremos compartir un tiempito con ustedes, compartir un poco de música y una reflexión basado en la Biblia, la palabra de Dios, que hoy tenemos para compartir, ¿verdad? Creemos que la palabra de Dios siempre nos saca adelante. La herramienta que Dios usa es su palabra. Cuando Dios creó los cielos y la tierra, dio la orden con su palabra, y así las cosas que existen, acá estamos nosotros también. Hagamos al hombre a nuestra imagen, dijo, y acá estamos. Bueno, por eso es muy, muy importante leer la Biblia, escudriñarla, ¿verdad? Y también compartirla. La Biblia es para vivirla. La Biblia es la palabra de Dios. Cuando hablo de la Biblia hablo de la palabra logos, pero que también que se convierta en rema en nuestra vida, o sea, una palabra revelada para nosotros, ¿verdad? El logo lo estudiamos, lo leemos, obtenemos información, pero el rema es algo como que te habló a vos, que te tocó, que te llenó, y que es la palabra que debo usar para sacarte de las situaciones, ¿sí? Bueno, quiera Dios que en este programa Dios use una de las palabras que Él soltó en su palabra en la Biblia y sea aplicable a tu vida también. Bien, este programa es auspiciado por la Iglesia Cristiana Evangélica Casa del Padre, ubicado en Frejeiro y Tomás Gómez, en la ciudad de Mercedes, Soriano, Uruguay. Para los que nos ven del extranjero o en cualquier lugar y preguntan, ¿de dónde son estos? Bueno, somos acá en Mercedes, departamento Soriano, República Oriental del Uruguay. Para todo el mundo, acá estamos para ayudar y compartir. Quiero decirle que la iglesia le invita también a sus reuniones. Este sábado en la mañana tenemos reuniones de niños. Arranco la semana el Fistur, viernes jóvenes, sábado también, culto para toda la familia a la hora 19. Pero la mañana, los sábados, todas las mañanas los sábados tenemos reunión de niños. Hay una escuela bíblica infantil y bueno, que funciona con un comedor donde los niños van y almuerzan, se van comidos para su casa después. Aparte del alimento espiritual, también se llevan su pancita llena también, su cuerpito con nutrientes, ¿verdad? Y bueno, estamos para servir y le damos gracias a Dios por todos los colaboradores con el comedor, que también colabora con mucha gente que está en necesidad, el comedor, ¿verdad? La gente va y se lleva una porción, ¿verdad? Una porción de comida caliente. Además de hoy que está lloviendo y hace frío acá en Mercedes, viene con manillo al dedo un platito de guiso, a veces polenta, a veces chido con tuco, a veces son guisos, yo qué sé. Hay muchas cosas. Más allá vendrán las ensaladas, ahora más al verano, a la primavera. Y bueno, que estamos para servir. Antes de seguir adelante, vamos con un tema musical. Espero que le guste. Antes gigante no creo en espanto, tengo autoridad y al Espíritu Santo. En montaña pa' un lado que en Dios me levanto, al Dios verdadero, a Él levo mi canto.
Tengo un Dios que es real, Él se mueve cuando yo le alabo. Tengo un Dios que es capaz, para Él nada es imposible. Abrió el mar y aún los vientos le obedecen. Tengo un Dios que es amor, poderoso, que siempre me defiende. Hay poder en la alabanza, hay poder en la alabanza, hay poder en la alabanza. Cuando tu pueblo canta y te danza. Tengo un Dios que es real, Él se mueve cuando yo le alabo. Tengo un Dios que es capaz, para Él nada es imposible. Abrió el mar y aún los vientos le obedecen. Ay, tengo un Dios que es amor, poderoso, que siempre me defiende. Escucha, en medio del desierto de la tempestad, gózate mi hermano y alaba a papá, así como David alzaba a Jehová. Tira tu pasillo y danza, danza, el mal se abrirá, su gloria verás, se moverá, alaba bien fuerte, el hacerlo no pare, el que no ha seguido con él. Cuando alabo se abren los cielos, Fortaleza tienen que caer, cuando grito mi Dios es bueno. el que no ha seguido con él. Cuando alabo se abren los cielos, Fortaleza tienen que caer, cuando grito mi Dios es bueno. Y cuando alabo se abren los cielos, y cuando grito mi Dios es bueno. Y cuando alabo se abren los cielos, y cuando grito mi Dios es bueno. Hay poder en la alabanza, hay poder en la alabanza, hay poder en la alabanza. Cuando tu pueblo canta y te danza, hay poder en la alabanza, hay poder en la alabanza, hay poder en la alabanza. Cuando tu pueblo canta y te danza. alguien da un grito de júbilo, dáselo fuerte. Bueno, hay poder en la alabanza y cuando se danza también, ¿eh? Para el Señor, obvio, ¿no? Sabemos que hay muchos tipos de baile, ¿verdad? Bueno, no quiero meterme en esto ahora. Quiero compartir lo que dice el Salmo 7, versículo 10. Lo leo en esta versión bíblica, espero que le guste y que le ayude, ¿verdad? Dice que algunos estaban en oscuridad y en las profundas penumbras, presos del sufrimiento con cadenas de hierro. Se rebelaron contra la palabra de Dios y se burlaron del consejo del Altísimo. Por eso fueron doblegados con sus trabajos forzados, cayeron y no hubo quien los ayudara, hasta que dijeron: socorro, Señor. Clamaron en medio de su dificultad y Él los salvó de su aflicción. Y el Salmo sigue, me da más adelante diciendo: alaben a Dios, ¿verdad? Con júbilo, con danza, con lo que sea, ¿verdad? Adoren, alaben, clamen a Dios. El pueblo de Israel, la historia del pueblo de Israel, si uno estudia en la Biblia, toda la Biblia es la historia de la redención, de la caída, de la creación del hombre, no es la historia de país por país, no, es la historia de la redención. O sea, la perdición del hombre, como Dios lo hizo, inocente, puro, a la imagen de Dios, santo, pero cómo cayó el ser humano en el huerto del Edén, desobedeciendo y burlándose de Dios, mintiéndole a Dios, y obvio que Dios no lo pudo compartir más de su presencia, ni ser compañeros en el huerto del Edén, porque Dios lo visitaba a Adán, todos los días venía
y conversaba con él cara a cara, ¿verdad? Pero la desobediencia y el pecado lo apartó de Dios. Eso es lo que pasa cuando nosotros nos burlamos, nos volvemos incrédulos, viene la oscuridad en nuestra vida y eso es lo que pasa, ¿verdad? Dice que el pueblo de Israel también le pasó varias y repetidas veces, parece que no aprendían. A veces somos cabezones, nosotros no aprendemos la lección, ¿verdad? No aprendemos la lección. Dice que estaban en oscuridad y en profundas penurias, ¿verdad? En profundas penurias. Se lo leo en otra versión. Dice que habitaban en sombras, en las tinieblas, atenazados por las miserias y los hierros. Dice, y por no haber escuchado la palabra de Dios y despreciado el consejo del Altísimo. Y en la pena, él sumió su corazón, sucumbían y nadie los socorría. En su angustia clamaron al Señor y Él los liberó de su aflicción. O sea, tropezaban y no había quien los levantara. No había ayuda humanitaria, no había nada. Sabemos que el pueblo de Israel tuvo 400 años, varias generaciones de esclavos en Egipto. El pueblo creció bajo esclavitud, se multiplicó allí, ¿verdad? Ingresó un grupo de familias, pero esas familias empezaron a multiplicarse, que se hizo una gran nación como de unos 3 millones aproximadamente, se dice, unas 3 millones de personas, era tan grande, ¿verdad?, el clan de los hebreos en Egipto que los egipcios dijeron, esto va a haber una revuelta y se van a apoderar de nosotros, vamos a oprimirlo, vamos a esclavizarlo, vamos a matarle los niños varones, o sea, para que no haya tantos hombres de guerra. Entonces los oprimieron, le quitaban los niños, los tiraban al río Nilo que estaba infestado de cocodrilos, era todo terrible lo que pasaba, y los esclavizaron de tal forma que hoy por hoy se dice que todas las pirámides, algunos dicen que fueron los extraterrestres que vinieron y construyeron, esas teorías, esas cosas. Mire, 400 años tuvieron los hebreos trabajándole de esclavo a los egipcios. Construyeron sus tumbas porque el culto de los faraones era el culto a la muerte. Y bueno, dice que llevaban los hebreos en esclavitud, tropezaban, le daban golpes, se caían y no había quien los levantara. Los tenían para hacer ladrillos, los tenían para juntar paja, para hacer ladrillos. La vida de los hebreos, 400 años aproximadamente, más o menos, era la vida de ellos. Tenían mente de esclavo aparte. Hasta que por allá empezaron a clamar a Dios. Se acordaron que Dios es Dios. Ellos nunca se habían acordado de Dios, pero ellos empezaron a clamar a Dios. De alguna manera, una pizca de fe tenían todavía. El Dios de nuestros abuelos, el Dios de nuestros ancestros, ¿dónde está? Empezaron a clamar. Alguien nos tiene que ayudar, porque ayuda humanitaria no la tenían. Tuvieron que clamar al cielo y Dios los escuchó y los liberó. Fue cuando aparece en la historia de los hebreos el patriarca o el líder Moisés, que con la ayuda de Dios, obvio, pudo, y señales y milagros, pudo liberar al pueblo de Israel. Pero tuvo que haber un clamor, tuvo que haber una humillación delante de Dios. Nuestro corazón se había apartado, clamamos a Dios. O sea, a ver, cuando nosotros nos rebelamos y nos burlamos de la palabra de Dios y nos volvemos tercos, porque somos tercos, somos cabezones, cabeza dura a veces, nos volvemos tercos, eso trae profundas tinieblas, atrae las tinieblas en nuestra vida. Viene la incredulidad, vienen las crisis, o sea, todos sufrimos crisis. En japonés, las crisis para los japoneses dicen que es la oportunidad. La oportunidad de decir, bueno, acá estoy arruinado o acá salgo a flote. Acá tengo que tomar una decisión. Entraron en una crisis y ellos tuvieron que buscar a Dios. Después que se habían burlado, después que se habían vuelto contra Dios, sus rostros se habían
el orgullo, ¿verdad? Y el orgullo no tiene que ver con riqueza o que estar en la fama. No tiene nada que ver con eso. A veces somos pobres, miserables y somos orgullosos y no queremos salir adelante cuando nos dan un consejo porque no nos gusta que nos aconsejen, ¿verdad? Pero acá a veces tenemos que aprender a los golpes. El pueblo de Israel tuvo que aprender a los golpes, la lesión, y ellos dicen que estaban en tinieblas, tenían cadenas, estaban encadenados porque eran esclavos, aparte de terminar la jornada los engrillaban y ahí era la vida de ellos y les tiraron un plato de comida así para que sobrevivieran nada más, porque no vivían, sobrevivieran, ¿verdad? Y la comida de ellos era a base de cebollas, dice. Imagínense comiendo cebolla toda la vida, imagínense lo que sería, ¿no? ¿Te imaginas tú comiendo cebolla toda la vida? Tiene ricos nutrientes, tiene muchas vitaminas, pero solamente cebolla. Y bueno, esa es la vida del pueblo de Dios. La rebelión contra Dios hace que nosotros entremos en profundas tinieblas. Y Dios no puede hacer nada cuando nos rebelamos contra Dios porque dice la Biblia que un corazón humilde atrae a Dios, pero un corazón orgulloso Dios te mira de lejos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Renunciar al orgullo. Hoy se habla mucho de orgullo, ¿verdad? El orgullo, no digo nombre, pero porque capaz soy discriminado, que me sacan volando este canal. Hay orgullos, ¿verdad? Hay grupos del orgullo, ¿verdad? Y tienen sus celebraciones, pero el asunto es que el orgullo, a veces tener orgullo te hace que alejas de Dios. El orgullo, Dios te mira de lejos y no te puede hacer nada. Vos podés estar en una crisis, en un problema, en una enfermedad. Y bueno, entonces impide el avanzar también. ¿Querés avanzar? Tenés una idea de cómo avanzar, pero no te impide avanzar. Porque la situación te manda información a tu cerebro, a tu mente, y vos ya te adaptás a esa situación, ¿verdad? Te vas adaptando que de acá no vas a salir, ¿va? Y no es así. Entonces la Biblia dice quedando presos del sufrimiento. A veces estamos sufrimos por el orgullo, porque tenemos orgullo. Y tenemos que renunciar al orgullo, ¿verdad? Tenemos que hacer una renuncia. Tenemos que apartarnos del orgullo. Y bueno, la única salida es humildemente volvernos a Dios. Cuando estamos en un problema, humildemente reconozcamos que fuimos tercos, que fuimos con el corazón duro, nuestro corazón se volvió piedra, en vez de tener un corazón sensible a la palabra, al consejo de Dios. El orgullo hace que nosotros nos apartemos y venga la oscuridad a nuestra vida. El orgullo hace que nos pierdamos en la eternidad también. Por el orgullo Satanás fue sacado de los cielos y lanzado a las tinieblas y está condenado por la eternidad, a pasarla en el infierno creado para él. Pero el asunto es que Dios nos da la oportunidad, amiga y amigo, Dios nos da la oportunidad de volvernos a Él humildemente y Él te va a sacar y te va a salvar. La salvación está ahí a la distancia de una oración, no está el cielo, decimos, ¿dónde está Dios? Dios está a la distancia de una oración que tú hagas con el corazón humilde. A la distancia de una oración que tú digas, Señor, yo me he apartado, he pecado, me he alejado, mi orgullo me ha metido en las tinieblas, mi orgullo, pero ahora en esta hora renuncio al orgullo, a la vanidad, a todo lo que me ha apartado de ti, al pecado que me ha esclavizado. Y bueno, me arrepiento y me vuelvo a ti. Y ahora, Señor, yo me vuelvo a ti de todo corazón. Sálvame. Dice que cuando clamaron, Dios los escuchó. Cuando ellos se humillaron y clamaron a Él. Dios no es sordo. Dios te escucha, pero tienes que renunciar al orgullo. No te puedo sacar porque todavía tenés orgullo, tenés vanidad, estás metido. Pero si tú vienes ahí con un corazón humilde, Dios te limpia de toda esa maldición que muchas veces estamos rodeados y estamos metidos
de toda clase de maldiciones y también de iniquidades. De iniquidades. Iniquidades son cosas que heredamos a veces de nuestros ancestros, ¿verdad? Las miserias que vivieron nuestros abuelos, a veces los pecados que heredamos de nuestros abuelos, porque hay cosas, la herencia no se pide, no la ganás trabajando, la heredaste. Hay heredades que son espirituales, hay heredades que vos no las pedís, naciste en ellas y estás ahí. Y la idea es renunciar a esas heredades para que vengan las bendiciones de Dios a tu vida. Y la Biblia dice que la bendición de Dios es la que te prospera y no añade tristeza. ¿Qué te parece? Eso es lo que dice el proverbio de la Biblia. Lo escribió Salomón y él vivió eso. Por eso lo escribió. Él experimentó esas bendiciones. Por eso es importante, humildemente, ir con un corazón y clamar a Dios. Y clamar, hay un ejemplo en la Biblia, en el Nuevo Testamento, que clamar es como el ciego Bartimeo, que estaba a la orilla del camino pidiendo limosna. Y cuando escucha que Jesús iba pasando, porque escuchó el ruido de mucha gente que venía, siempre Jesús estuvo rodeado de gente. Cada vez que Jesús se trasladaba caminando, porque en ese tiempo no había el traslado que tenemos hoy en día, pasaba de un pueblo a otro caminando, pasaban días caminando. Y pasó Jesús iba con una procesión, para que me puedan entender, con una procesión de gente, llena de gente, y gritando y clamando, y otros traían música, pandero, flautas. Iban adorando a Dios por las maravillas y los milagros que ocurrían, porque Jesús les pedía milagros. Y aquel dice, ¿quién es? ¿Qué pasa? Es Jesús, Jesús. Y él descubrió la oportunidad de su vida. Y él estaba tendido en una capa en el suelo. Dice que se olvidó de la capa, porque era lo único que tenía, la capa. Se olvidó de la capa y empezó a los tropezones empezó a gritar, Jesús, hijo de David, ten piedad y misericordia de mí. Y gritaba cada vez más fuerte. Y la gente le decía, cállate, no molestes al maestro. Pero él gritaba cada vez más fuerte. Y Jesús se para en el camino porque vio que el hombre tenía fe. Jesús se paró en el camino y lo mandó a buscar. Tráiganmelo, ¿qué quiere? Dijo. Que recobre la vista. Se ve que él tenía vista. Él podía ver, antiguamente podía ver, pero había quedado ciego por alguna situación que había ocurrido en su vida. Que recupere la vista, Señor. Y Jesús, ¿qué le contestó? Conforme a tu fe te sea hecho. Cuando pegó media vuelta, empezó a ver y dice que empezó a seguir a Jesús en el camino. Fue un tremendo testimonio. Él saltaba de gozo, alegría. Podía ir a los partidos de fútbol ahora a verlos. No solamente escuchar. Bueno, Dios hizo su obra en aquel hombre, le cambió la vida. Y Dios quiere hacer eso en tu vida también, cambiarte la vida, mi amiga, amigo, donde quiera que estés. Dios puede hacer una obra grandiosa en tu vida, pero arranca todo de un corazón humilde siempre. Aquel hombre se olvidó de su pasado, olvidó la capa, se olvidó todo, dice que siguió a Jesús. No se volvió a buscar, ni siquiera se volvió a buscar la capa después, la dejó ahí donde estaba. A veces la única pertenencia que tenemos es una pequeña cosa ahí, ¿verdad? Pero tenemos que renunciar a eso que te tiene atado, a eso que te ha mantenido allí, postrado. Tenés que renunciar a eso, el orgullo, y venir a Jesús, clamar a Él. De todo corazón, con un corazón humilde, clama ahí donde estás. Tal vez estés hospitalizado, tal vez te estén haciendo ver este audio a través de YouTube, a través de un audio pregrabado. Bueno, este programa se va a repetir mañana, pasado, traspasado creo. Y bueno, en YouTube va a quedar grabado y guardado allí. Busca Movidas de Fe, Tele 8, Tele 8 Mercedes, en el internet, en Google y ahí lo vas a encontrar. Movidas de Fe. Busca Pedro Rodríguez, acá estamos nosotros, Movidas de Fe. ¿Sí? Bueno, y busca a Dios, ese es el consejo que te doy. No reniegues contra Dios, no te vuelvas contra Dios. Busca a Dios y Dios estará contigo, porque Dios busca un corazón humilde y humillado, Dios no lo desprecia. Oramos juntos. Amado Dios, te doy gracias
Y oro por mi querido televidente. No sé la situación que pueda estar viviendo, pero la situación cualquiera que sea, haz que su corazón se vuelva humilde y empiece a clamarte, Señor. Sálvame, Señor. Libérame. Libérame, Señor. Perdona mis pecados. Ahora yo recibo a Jesucristo como Señor y Salvador. Y Señor, escribe mi nombre en el libro de la vida para la eternidad. En el nombre de Jesús, amén. Amiga, amigo, nos vemos en el próximo programa. Dios mediante, semana a semana. En la próxima semana nos vemos con otro mensaje. Dios te continúe bendiciendo y no te olvides de Casa del Padre, Frejero y Tomabó en la ciudad de Merced. Visítanos a los sábados a la hora 20. Allí estamos. Antes gigante no creo en espanto, tengo autoridad y al Espíritu Santo. En montaña pa' un lado que en Dios me levanto, al Dios verdadero, a él le pongo mi canto. Tengo un Dios que es real, Él se mueve cuando yo le alabo. Tengo un Dios que es capaz, para Él nada es imposible. Abrió el mar y aún los vientos le obedecen. Tengo un Dios que es amor, poderoso, que siempre me gózate mi hermano y alaba a papá. Así como David alzaba a Jehová. Tira tus pasillos y danza, danza. El mal se abrirá cuando tú lo alabes. Su gloria verás cuando tú lo alabes. Él se moverá cuando tú lo alabes. Alaba bien fuerte de hacerlo no pare. El que no ha seguido con él. Cuando alabo se abren los cielos. Fortaleza tienen que caer. Cuando grito mi Dios es bueno. El que no ha seguido con él. Cuando alabo se abren los cielos. Fortaleza tienen que caer. Cuando grito mi Dios es bueno. Y cuando alabo se abren los cielos. Y cuando grito mi Dios es bueno. Y cuando alabo se abren los cielos. Y cuando grito mi Dios es bueno. Hay poder en la alabanza. Hay poder en la alabanza. Ante su nobleza rodeada de luz y en su espalda mi peso de cruz, te pregunto humillando: Jesús, ¿por qué me amas tanto?